Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las tres selecciones que podrían llegar a ser sorpresa en la próxima Copa América. Ya he subido un video en este canal de cuáles son las candidatas y favoritas a quedarse con el certamen continental que se va a estar disputando en los Estados Unidos a partir del 20 de junio de este 2024, pero es hora de hablar de aquellos países que podrían llegar a ser revelación. En este video puntualmente te voy a hablar de tres naciones que por el grupo que les tocó y por su actualidad futbolística podrían llegar a convertirse en las selecciones sorpresa. Recordemos que la Copa América la disputan 16 equipos, 10 de la Conmebol y 6 de la CONCACAF, estarán divididas en 4 grupos de 4 conjuntos cada uno y los dos mejores de cada una de las zonas van a clasificarse a los cuartos de final. En principio en cada uno de los grupos está claro quiénes son los favoritos y selecciones candidatas, pero por lo pronto siempre en la Copa América nunca las 8 que deben clasificar son las 8 que clasifican. Siempre hay alguna que se mete por la ventana y alguna favorita que termina quedando en el camino en la primera ronda, por lo que en este video te voy a estar contando quiénes serían esas tres selecciones que podrían ser la gran sorpresa de la competición más importante a nivel selecciones de todo el continente americano. Empecemos. Vamos a comenzar hablando de la selección de Venezuela. Un equipo que ya de por sí en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 está siendo una de las grandes sorpresas. Es verdad que con el nuevo formato, o mejor dicho con el nuevo método de clasificación y cantidad de conjuntos que van a estar disputando la siguiente Copa del Mundo provenientes de la Conmebol, Venezuela la tiene más fácil que en otras ediciones. Recordemos que es la única de las 10 selecciones de la Conmebol que nunca ha disputado un Mundial. Con anterioridad, los 4 mejores de las eliminatorias iban directo a la Copa del Mundo, mientras que el quinto juega el repechaje, mientras que en esta ocasión serán 6 los que vayan directo al Mundial, mientras que el séptimo irá al repechaje. Hoy por hoy Venezuela se encuentra en la quinta colocación por detrás de Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador y tiene absolutamente todo como para jugar el siguiente torneo mundial. Está encima, por ejemplo, de Brasil. Y en la Copa América está claro que si bien no es candidata a llevarse el título, tiene todo dado como para ser una de las grandes revelaciones del torneo. Su grupo lo comparte junto con México, que es el cabeza de serie, Ecuador y Jamaica. Está claro que no es uno de los favoritos a clasificarse, teniendo en cuenta que si tienen que meterse 2 equipos en los cuartos de final, por lo menos en primera instancia el seleccionado mexicano y el conjunto ecuatoriano estarían por encima. Pero teniendo en cuenta la actualidad de Venezuela y que es un equipo al cual es muy difícil ganarle, me parece que podría llegar a luchar por ese primero o segundo lugar sin ningún tipo de inconveniente. Una selección que viene creciendo año tras año, pero que lamentablemente nunca ha podido, como dije, meterse en un mundial, ni tampoco ha podido llegar a la final de la Copa América. Sí ha llegado, por ejemplo, a las semifinales de la Copa América en el año 2011, donde terminó en el cuarto lugar. Después ha tenido alguna que otra actuación destacada, pero nunca ha podido insertarse en los primeros lugares de los países que compiten en el territorio Conmebol. En esta ocasión Venezuela estará jugando en su debut el sábado 22 de junio contra Ecuador, el único duelo que tendrá en la fase de grupo contra otra selección sudamericana, mientras que los otros dos serán contra las selecciones de la CONCACAF. El miércoles 26 de junio enfrentará a México y el domingo 30 de junio se verá las caras con Jamaica. En principio, si logra sacar al menos 2 puntos en los primeros 2 partidos, uno cree que al seleccionado jamaiquino podría llegar a ganarle en la última fecha y de esa forma clasificarse a los cuartos de final. Obviamente, 2 derrotas en los primeros 2 cotejos lo dejarían eliminado del torneo rápidamente, porque uno supone que tanto México como Ecuador van a derrotar a Jamaica en sus respectivos partidos. Sin embargo, Venezuela ya ha demostrado que puede ganarle a cualquier equipo del mundo y me parece que, teniendo en cuenta que en la Conmebol los duelos en general son bastante más competitivos que en la CONCACAF, si logra sacar un buen resultado contra Ecuador, podrá darle pelea a México y vencer a Jamaica sin ningún tipo de inconveniente, sobre todo si viene mostrando el mismo nivel que demostró en los 6 partidos que jugó por eliminatorias sudamericanas el año pasado entre septiembre y noviembre. Un país que de a poco empieza a insertarse en los primeros lugares de Sudamérica, pero que todavía debe finalmente
finalmente dar ese paso definitivo. Veremos si en esta Copa América de Estados Unidos 2024 puede meterse entre los 8 mejores del certamen. Continuamos con la selección de Canadá, el elenco norteamericano que volvió a disputar una Copa del Mundo en Qatar 2022 después de muchísimo tiempo, desde el Mundial 1986, que Canadá no jugaba una Copa del Mundo y lo hizo en Qatar 2022. Es cierto que su actuación en el torneo terminó siendo bastante deficitaria, teniendo en cuenta que perdieron todos los partidos y únicamente pudieron convertir un tanto en la primera fecha en la derrota 4-1 contra Croacia. Por lo pronto, a esta Copa América terminaron clasificándose en la última fecha FIFA de marzo cuando derrotaron en la repesca Trinidad y Tobago. Y uno puede pensar, si ni siquiera se metieron entre los 4 mejores de la CONCACAF Nations League, ¿por qué Canadá puede ser candidata a ser una de las sorpresas en esta Copa América? Principalmente por el grupo que le tocó. Es cierto que el debut será el jueves 20 de junio nada más y nada menos que contra Argentina. Formarán parte del partido inaugural y está claro que ese será el duelo más complicado, no solamente que disputarán en la fase de grupos, sino que seguramente puede ser el encuentro más difícil que tendrán los canadienses en toda la competencia. Sin embargo, como los otros 2 países que integran la zona A son 2 selecciones que no están pasando por un buen momento en el territorio Conmebol, como lo son el seleccionado chileno y el combinado nacional peruano, Canadá puede aspirar, no voy a decir tranquilamente, pero por lo menos puede soñar en conseguir ese segundo puesto detrás de la Argentina, y teniendo en cuenta que el segundo del grupo A va a jugar contra el primero del grupo B, que es en la zona que mencioné anteriormente, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica, me parece que Canadá podría llegar a tener el camino allanado como para por lo menos aspirar a ser semifinalista. Que el certamen se juegue en territorio estadounidense favorece en general a los equipos de la CONCACAF, o por lo menos debería ser así, teniendo en cuenta que están más acostumbrados a jugar en ese territorio que los elencos de la Conmebol. Después de debutar contra Argentina el jueves 20 de junio, los canadienses tendrán 5 días de descanso hasta enfrentar el martes 25 al seleccionado peruano. Está claro que puede ser que tengan que jugar los últimos 2 duelos de la fase de grupos con una soga en el cuello, porque lo más probable y lógico sería una derrota contra la Argentina, pero también sería lógico que Chile y Perú pierdan sus respectivos partidos ante el albiceleste, por lo que básicamente será un triangular entre Canadá, Perú y Chile para ver quién se clasifica en el segundo lugar. El último duelo de Canadá en esa fase de grupos será el sábado 29 de junio cuando esté enfrentándose al seleccionado chileno. La realidad es que Canadá tiene igual o inclusive más cantidad de jugadores jugando en los mejores equipos de Europa que Chile y Perú. Por eso mismo, y si bien es cierto que quizás no sea el mejor momento futbolístico del seleccionado canadiense, ahora sus jugadores cuentan con muchísima más experiencia, sobre todo en el ámbito de países, y de esa manera podrían llegar a aspirar a conseguir ese segundo lugar del grupo, teniendo en cuenta también que comparten zona con los 3 equipos de la Conmebol y con ninguno de la CONCACAF. Veremos si puede dar la gran sorpresa del torneo. Me parece que el grupo que le tocó está dado como para eso, ya que ni Chile ni Perú están pasando un buen momento y por eso los canadienses pueden aspirar tranquilamente al segundo lugar. Y por último, y quizás esta selección sea la más sorpresiva de todas que aparece en esta lista, porque por el grupo que le tocó verdaderamente uno tiene que pensar que Costa Rica no tiene quizás tantas oportunidades de pasar la fase de grupos. El seleccionado costarricense integra el grupo D de esta Copa América que comparte junto con Brasil, Colombia y Paraguay. Es cierto que el elenco guaraní no está pasando un buen momento, pero tanto Brasil por su fuerte y Colombia por su actualidad de gran cantidad de partidos invictos, sería bastante ilógico que Costa Rica se meta en esa segunda colocación de este grupo D como para seguir en la Copa América. Sin embargo, desde que Gustavo Alfaro es el entrenador, el elenco costarricense viene obteniendo buenos resultados. De hecho, y más allá de la derrota, le hizo un muy buen partido a Argentina en la última fecha FIFA de marzo. La albiceleste se quedó con el triunfo por 3-1, pero el primer tiempo de Costa Rica fue muy bueno, se fue ganando al descanso por 1-0
pero no pudo aguantar todo lo que fue el embiste de una de las mejores selecciones del mundo en el complemento. Aún así, tiene en algún momento Costa Rica que dar ese salto de calidad como para convertirse en una de las mejores selecciones de todo el continente americano. Empezarán debutando el lunes 24 de junio nada más y nada menos que contra el seleccionado brasileño, un debut que seguramente no le van a desear a ningún otro equipo, pero en definitiva, en caso de obtener un buen resultado, la confianza que podrían llegar a ganar con vistas a lo que van a ser los otros dos duelos de esa fase de grupos podría ser clave para meterse en los cuartos de final de la competencia. Los siguientes dos cotejos serán el viernes 28 de junio cuando esté enfrentándose a Colombia y el martes 2 de julio cuando se esté viendo las caras con Paraguay. El hecho de que los dos partidos más complicados sean los dos primeros puede jugarle algo en contra, teniendo en cuenta que si Brasil y Colombia ganan en los dos primeros partidos a Costa Rica y a Paraguay, los costarricenses y paraguayos estarán jugando ese duelo en la última fecha por la tercera jornada sin posibilidad de clasificarse. Por eso mismo hay que empezar con buen pie en esta Copa América, y Costa Rica tiene en su haber el hecho de haber tenido grandes partidos con las mejores selecciones del planeta en anteriores competencias de esta magnitud. Por eso mismo me parece apropiado poner a Costa Rica como una de las 3 posibles selecciones revelaciones que tendrá este torneo. Además hay que tener en cuenta que las otras selecciones que son en principio menores que Costa Rica tienen muchas menos posibilidades de clasificar porque no tienen la jerarquía individual que hoy poseen los costarricenses. Panamá y Bolivia en el grupo C compitiendo contra Estados Unidos y Uruguay claramente son menos que Costa Rica, y como mencioné antes, Jamaica en el grupo B con México, Ecuador y Venezuela tampoco tiene tantas posibilidades, por lo que después de los venezolanos y canadienses me parece que Costa Rica debería ser la tercera selección que tiene alguna posibilidad de ser revelación de esta Copa América. Y está claro que si logra clasificar a cuartos de final estaremos hablando de una gran sorpresa y también de una de las grandes decepciones, porque en caso de que los costarricenses se metan entre los 8 mejores, ya sea Brasil o Colombia, uno de los dos habrá quedado eliminado, por lo que Costa Rica podría llegar a dar el primer gran golpe de la Copa América de Estados Unidos 2024. Para cerrar, está claro que la Copa América es una de las competencias más parejas del mundo a nivel selecciones. Se va a estar disputando al mismo tiempo que la Eurocopa, y me parece que si bien el torneo europeo puede llegar a tener más cantidad de jugadores buenos a nivel mundial, sobre todo también porque son 24 países y no 16, la realidad es que los duelos correspondientes a la Copa América estoy casi seguro que van a ser mucho más parejos, peleados y apasionantes, por lo que cualquiera de estas 3 selecciones que logre clasificar a los cuartos de final y superar la fase de grupos será una de las grandes revelaciones y sorpresas del certamen. Además hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la Copa América el 50% de las selecciones avanza a la siguiente instancia, mientras que el otro 50% queda eliminado, mientras que en la Eurocopa de 24 selecciones que la disputan, 16 avanzan a la siguiente fase, por lo que el 66% tendrá que seguir en competencia y solo el 33% quedará eliminado. Esto demuestra que ser una revelación en la Copa América es muchísimo más complicado que ser una revelación en la Eurocopa 2024.